Bienvenidos a este nuevo programa y sección de metodologías que sí funcionan. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de qué parte del mundo te encuentres. Hoy hablaremos de un libro que se ha hecho muy popular en poco tiempo, un libro que está ayudando a muchísimas personas a sanar sus traumas. Muchas personas han conocido este libro a través de la serie de Netflix, Mi otra yo. Muy recomendable si quieres saber un poco por encima en qué consisten las constelaciones familiares. El autor de este libro es Mark Wolin, que además de hacer entrega de este libro, es director del The Family Constellation Institute de San Francisco y es pionero en el campo del trauma familiar. Es autor de numerosos bestsellers y conferenciante codiciado en clínicas, universidades e incluso empresas. 20 años de trabajo de Mark Wolin compartido en este libro, dedicado a la sanación terapéutica con personas que padecían depresión, ansiedad, enfermedades crónicas, fobias, pensamientos obsesivos, trastorno de estrés postraumático y otras dolencias debilitantes. Personas que durante años probaron otro tipo de terapias acudían a él y descubren la causa de sus síntomas. Y la mayor parte no estaban en ellos, sino en la historia de sus padres, abuelos y bisabuelos. No sé si usted que escucha ya conoce ya estos temas o es nuevo en esta área. Sea lo que sea, he de decir que esta metodología funciona. Sí, sí, funciona. La he probado, la he aplicado y los resultados son muy completos. He conocido personas que también la han aplicado y les ha funcionado. Vamos a compartir aquí mismo la base del trabajo de esta metodología. ¿Cuál es la metodología de este dolor no es mío? Primero, comprendamos y después veamos cómo aplicarla a nuestra vida. Esta metodología ayuda a descubrir qué traumas has heredado de tus ancestros. ¿Cuántas personas con fobias de todo tipo, personas con trastornos de ansiedad que no encuentran salida a sus síntomas, han encontrado una salida y mejora aplicando la terapia específica en este maravilloso libro? Entendamos que los traumas a muchos nos impiden articular lo que nos pasa y se crea una repetición de lo vivido, como si pusieras repeat constantemente y diariamente. Esto es muy, pero que muy agotador para la persona. Un trauma hace que revivas constantemente aquello que tanto te dolió, pero aquí se está hablando que muchas veces tú estás reviviendo algo que ni siquiera te ha ocurrido a ti, sino a tus ancestros. ¿Por qué pasa esto? Sigmund Freud encontró la respuesta. Esto es un intento por parte del inconsciente de volver a vivir lo que ha quedado por resolver, para así intentar hacerlo bien. Carl Jung lo vio claro. Lo que queda sin resolver se convierte en destino. Ellos supieron que todo lo que queda sin resolver y es difícil de procesar se guarda bien escondidito en el inconsciente. Pero ahora, desde los avances de la epigenética, las frases de Sigmund Freud y de Carl Jung se extienden más atrás en el tiempo. Es decir, los traumas vividos por unos abuelos lo pueden heredar los nietos
en forma de miedos, fobias y parálisis ante ciertos temas o desafíos de la vida. De acuerdo, pero ¿cómo se aplica la metodología de este libro? ¿Cómo se hace? Muy simple, siguiendo unas preguntas de indagación bien simples. En su libro, Mark expone ejemplos muy claros para entender el funcionamiento de estas preguntas, así como el caso de Gis que comparte. Él era un chico de 19 años que padecía insomnio. Era un chico normal, sin problemas, pero de repente a sus 19 años padece insomnio. Esto era algo sin explicación, ya que él reconocía no tener problemas. Descubrieron que su dolor era un trauma vivido en la familia y no suyo. Ese dolor no era suyo. Cuando Mark le preguntó qué sentía al no poder dormir, él le contestó: tengo la sensación de que si me duermo no volveré a despertarme. Esta frase de Gis sería el indicador, la clave secreta del origen de su problema heredado. Esta frase es la clave de la metodología de este dolor no es mío, que sí, pero que sí funciona. Y si continúas escuchando, te lo explico. Te explicaré cómo lo he aplicado y el cómo me ha funcionado, para que veas que a ti también te va a funcionar. El relato de este chico resultó ser que su tío, que no conoció, murió a los 19 años, congelado en una tormenta, mientras inspeccionaba un tendido eléctrico. Su tío luchó por sobrevivir. Su lucha era: si me duermo, no volveré a despertar. Este trauma, tabú en la familia, ya que no se hablaba debido al dolor, lo heredó genéticamente Gis, y a los 19 años estaba repitiendo el trauma del fallecimiento de su tío. Por eso sentía que si se dormía, moriría congelado. Ese era el insomnio de Gis. Cuando lo sanaron, el insomnio empezó a desaparecer. Al escuchar esto, ¿qué piensa? ¿Le resulta revelador? ¿Se ha parado a pensar un instante en las cosas que quizá le han ocurrido y son una repetición de un trauma de alguien de su familia, donde edades y sensaciones se repiten? Esto es increíble. Fíjese en este otro caso que expone Mark. Este otro caso es el de una mujer de 39 años que le llaman Gretchen, que sufría trastornos de bipolaridad aguda con varios ingresos en un hospital psiquiátrico. Su frase era que se intentaría suicidar evaporada o incinerada. Lo curioso de este caso es la forma de suicidio: evaporarse en una cuba de acero fundido en los altos hornos donde trabajaba su hermano. Muchas personas no se le ocurriría esa forma de suicidio, más bien buscarían algo sin sufrir y que sea rápido. Pero aquí está la cuestión de este caso expuesto. Esta historia es clarificante para entender cómo funciona esto, el cómo se heredan los deseos de los ancestros. El trauma y enfermedad de ella era herencia de su abuela y los hermanos de su abuela. Resulta que la abuela había sobrevivido al Holocausto, menos toda su familia que habían muerto en los hornos del Holocausto. Su abuela vivió con la culpa de haber sobrevivido mientras todos habían muerto. Todos conocemos por la historia el desastre que ocurrió en el Holocausto,
donde muchísimas personas de toda clase de género fueron asesinados en ese genocidio fatídico. La abuela había sobrevivido, pero con la gran culpa de no haber muerto como ellos. No me quiero ni imaginar el sufrimiento que debía sentir esa mujer. Pero volviendo al eje del caso, resultó que la nieta heredó la culpa y el deseo de morir de la abuela en esos hornos. Por ese motivo, la nieta, Gretchen, deseaba suicidarse, evaporada o quemada en un horno. Ella, cuando entendió la historia y entendió lo que le ocurría a ella, algo cambió en su cuerpo. Desapareció una tensión que llevaba muchísimo tiempo encima. Esta observación terapéutica cualquiera puede aplicarla, o si no, con la ayuda de un terapeuta especializado en esto. Estamos hablando de que no solo se hereda la nariz o el color de los ojos de los padres, se pueden heredar los miedos de un tío, la culpa de una abuela o el deseo de muerte de un abuelo. Ok, veamos ahora la parte práctica de todo esto, la aplicación a nuestra vida de esta metodología. La metodología se basa en el lenguaje nuclear. Este lenguaje consiste en observar nuestro lenguaje habitual, al que no solemos prestarle atención. Este lenguaje es una pista con mucha información de nuestro inconsciente. Este lenguaje nuclear consiste principalmente en nuestras quejas y miedos. Tendrás que prestar atención a las quejas que habitualmente dices. Estas quejas son palabras que utilizamos para describir nuestras luchas e inquietudes. La queja puede tener tu sanación dentro de sí misma. Sí, sí, lo que estás escuchando. Esto es revolucionario. Al menos yo nunca había escuchado que una queja habitual podía encontrar en ella toda la información necesaria para sanarme. Esto es revolucionario y es un atajo en la sanación que te ahorra decenas de años en terapia. Es brutal, como diríamos aquí en Cataluña. ¿Cómo harás este ejercicio? Primero, ¿qué es esa queja nuclear? Observa tus quejas, esas exigencias que a veces hacemos a otros o nuestras expresiones más profundas, como por ejemplo, ¿por qué nadie me escucha? Nunca nadie me entiende. A veces se manifiesta, se expresa como un gran dolor o son frases con vida propia, como por ejemplo, soy la deshonra de la familia. En el libro hay un ejemplo de una chica que decía esta frase y resultó ser que su abuela había tenido un hijo ilegítimo fuera del matrimonio y se sintió la deshonra de la familia. Ese trauma no superado se guardó en el inconsciente y lo heredó la nieta. Otro ejemplo de queja nuclear puede ser pensar que cuando me muera nadie se acordará de mí o siempre seré una fracasada. Se pueden realizar una serie de preguntas para localizar tu queja. Solo necesitas autoobservación. Este ejercicio lo he aplicado y funciona al 100%. Es tan sencillo de hacer que cualquier persona que no entienda mucho del tema de terapias ni sanaciones puede realizarlo y encontrar una solución y respuesta a su problemática. Esto es como cuando vas al hospital y te tienen que hacer una cirugía y una operación para extirpar según qué tejido. Te curan. Pues para mí estos ejercicios son como esa cirugía que recupera o resuelve algo trabado en el inconsciente. ¿Cómo vas a encontrar tu queja nuclear? Ok, piensa en un problema actual
de tu vida que sea de peso actualmente, sea referente al dinero, salud, pareja, trabajo. La cuestión es centrarte en un problema o sensación que te esté quitando esa paz o ese bienestar en tu día a día. También puede ser cualquier tipo de síntoma, algún miedo a que te ocurra algo. Ok, pregúntate, ¿qué es lo que quieres ver cambiar? También pregúntate, ¿qué temes que te pudiera pasar si no se te quita nunca la sensación, el síntoma o el trastorno que tienes? Déjame mencionar algunos ejemplos a modo de repaso para entender mejor cómo debes enfocar el ejercicio. Ejemplos superclarificadores para comprender cómo funciona esta queja y el cómo enfocarnos en nuestra vida con nuestros problemas más paralizantes que tenemos. Todos tenemos un talón de Aquiles, todos tenemos un punto flojo en nuestras vidas, algo que nos supera y puede con nosotros. Veamos dos ejemplos. Un chico de 26 años que al tener un pequeño roce con el coche, a partir de ahí desarrolla una depresión. A partir de ahí siempre pensaba en la muerte. ¿Cuál era su queja? Si me muero, nadie se acordará de mí. Seré la inexistencia de todos y no dejaré ningún legado. Esta queja se le despertó en la depresión. Siempre pensaba en esa frase. Esto no era normal en un chico de 26 años pensando esto. ¿Qué sucedía aquí? El trauma heredado era de su padre, que perdió la custodia de su hijo y no pudo volver a verlo. El sentimiento del padre era morir sin ser reconocido ni dejar un legado. Y este era el sentimiento que se le despertó al chico de 26 años en esa depresión. Era el trauma heredado del padre. El otro ejemplo es una mujer que tenía claustrofobia. Su queja, referente a los espacios cerrados, era que iba a morir y no podía hacer nada para evitarlo. Decía así: me ahogo, no puedo salir, me voy a morir. Esa era su queja constante. Me ahogo, no puedo salir, me voy a morir. El trauma heredado fue que sus antepasados murieron en el Holocausto sin poder evitar su muerte en las cámaras de gas. Todos estos ejemplos sanaron al entender de dónde procedía el trauma que estaban viviendo ellos. Un dolor que no era suyo, sino de un antecesor. Volvamos a la parte práctica del ejercicio. Estas preguntas tienes que contestarlas en un papel, así que con calma coge un bolígrafo, si quieres, ahora, y contéstalas. Yo te las sintetizo. 1. Piensa en el problema. 2. ¿Qué es lo que quieres ver cambiar? 3. ¿Qué temes que te pudiera pasar si no se te quita nunca la sensación, el síntoma o el trastorno que tienes? Una vez hayas respondido a estas preguntas con calma, tendrás que observarlas, ir releerlas y sentirlas con las emociones, no con el raciocinio. Y luego preguntarte qué palabras has escrito que tienen una resonancia emocional o percibes carga emocional en ellas o drama en ellas. Observa si hay palabras que son peculiares o incluso no encajan en el contexto actual de tu vida. Observa si hay alguna frase o palabra que se asemeje a la historia de algún familiar o ancestro y pregúntate, ¿hubo en tu familia alguien a quien se consideraba y ahora pronuncia tu queja? Espera, que te lo explico mejor. Por ejemplo, ¿hubo en tu familia alguien a quien se consideraba loco y deseaba suicidarse?
Esta sería la queja, loco y desear suicidarse. Tú tendrás que poner tu queja. Esto es una mujer, ¿no?, que se ahogaba y su queja era: voy a morir ahogado. Entonces la pregunta sería: ¿hubo en tu familia alguien que sentía que se ahogaba o murió ahogado? Ok, coge la pregunta y añade tu queja. ¿Hubo en tu familia alguien a quien se consideraba puntos suspensivos? Ahí pones tu queja. Esto funciona, de verdad que funciona. Este ejercicio nos acerca a aquella angustia vivida por nuestros antepasados, aquello que aún está presente en nuestro ADN. Hay unas preguntas que ayudan mucho en la búsqueda de lo que hay dentro de uno mismo, y es saber cómo se activó por primera vez los síntomas. Veámoslo de cerca. Voy a utilizar mi ejemplo, cómo las he aplicado yo, y expondré las respuestas que yo he aplicado. Ok, la primera pregunta es: ¿qué estaba pasando en tu vida cuando te apareció por primera vez el síntoma o el problema? Es decir, en mi caso, tenía pérdidas de menstruación cuando apareció. Apareció cuando estaba con mi pareja y decidimos que seríamos mamás. Usted pensará en su problema más acuciante actualmente y en la primera vez que apareció ese síntoma en tu vida. La segunda pregunta es: ¿qué estaba pasando poco antes de que empezara? En mi caso, decidí ser mamá y al cabo de días perdió el trabajo mi pareja. De la misma manera, usted analizará qué estaba pasando poco antes de que apareciera la problemática, una situación o un acontecimiento importante. La siguiente pregunta dice: ¿qué edad tenías cuando hizo su primera aparición el síntoma o el problema? Aquí pues buscarás la edad. La siguiente pregunta: ¿pasó algo traumático a un miembro de tu familia cuando tenía una edad parecida? Esta respuesta a veces encaja en las edades y otras veces no. En mi caso hubo un hecho: que mi abuela dejó de hablar a mi madre cuando quedó embarazada de mí y le dijo que no quería saber nada. Mi madre limpiaba para mantener a sus otros dos hijos, juntamente con su marido. La madre de mi madre, es decir, mi abuela, le dijo algo muy feo sobre su irresponsabilidad de tener otro hijo y el ser pobres. Se dejaron de hablar. Mi madre iba a trabajar limpiando casas embarazada de mí y no hablaba con su madre. Mi madre se sentía muy mal en el transcurso del embarazo. Mi embarazo era la negación de su madre, la falta de apoyo de su madre, el trabajar muchísimo. Además, cuando nací, las primeras semanas me llevaba a los trabajos porque no podía dejar de trabajar y mi abuela no iba a ayudarla en nada. La huella de ese trauma y vivencia se estaba despertando en mí cuando decidí ser madre. Mi miedo más atroz que nacía en mi mente era: ¿cómo voy a mantenerlo? Tener un hijo para mi inconsciente era igual a pérdidas económicas y rechazo de la madre, sentimiento de abandono. Mi cuerpo lo sintomatizaba en las pérdidas de sangre, y cuando siento de ser mamá me encuentro con esos sentimientos no digeridos ni procesados de mi madre. La pérdida de sangre también es el deseo de no quedarme embarazada. Es el deseo de no quedarse embarazada mi madre de mí. Mi madre no deseó ese embarazo. Fue un embarazo no deseado. Las pérdidas también representan el rechazo por el bebé. Veamos la siguiente pregunta: ¿qué sucede exactamente en el problema? En mi caso, no establecer relaciones íntimas, no poder estar regulada hormonalmente para ser mamá
y la incomodidad durante meses y meses por manchar sangre. La siguiente pregunta: ¿cómo lo sientes en los peores momentos? En mi caso, incomodidad, que no tengo derecho a poder estar tranquila para disfrutar de mi relación de pareja. Usted todo esto pensará en su situación e irá respondiendo. La siguiente pregunta: ¿qué pasa justo antes de que te sientas así o de que tengas el síntoma? Para mí esta pregunta es súper importante porque muchas veces el síntoma, el problema se despierta debido a unas circunstancias y esas circunstancias hablan mucho del trauma heredado. En mi caso, este síntoma se despertaba cuando yo veía que no había una economía solvente en casa. La siguiente pregunta: ¿qué cosas lo alivian o lo agravan? Ok, cuando mi pareja encuentra trabajo y entra más dinero a la casa, las pérdidas desaparecen. Mi síntoma está ligado a la economía y el formar una familia. De alguna manera, el rechazo de mi abuela por mi madre era debido a la falta de economía. Por ese motivo, cuando mi pareja encuentra trabajo y entra más dinero en casa, a mí las pérdidas desaparecen. Esto es muy interesante y para mí fue revelador. Además, aquí en España, nuestros antepasados, abuelos, bisabuelos, han vivido la guerra civil y mucha pobreza. Sus relatos, la mayor parte silenciados y algunos explicados ligeramente, han dejado huella a los descendientes. De acuerdo, he compartido mi caso. Estas preguntas pueden daros una información valiosa para averiguar de dónde proviene la herencia del problema. La manifestación de algo vivido, una angustia no digerida que pasó al inconsciente de la mamá o de la abuela. Investigue usted mismo. Haz memoria. En todas estas respuestas que tú darás están las pistas de lo que a usted le está ocurriendo en su presente. No somos víctimas de la mala suerte. Esto es una repetición. También puede descubrir que fue algo que le ocurrió en la infancia y tu problema está reproduciendo ese acontecimiento no superado. Puede ser algo de cuando tenía 3 años. La cuestión es identificar dónde está el trauma, si es gestado en nuestra propia vida o es algo heredado de los ancestros. Ok, una vez establecido este trabajo, veamos la segunda parte de la metodología expuesta en este libro, Este dolor no es mío, del que estamos hablando. A mí me ha funcionado y seguramente que a ti también te funcione. Vamos a profundizar aún más en este lenguaje de uno mismo. Esto se hace preguntándote: ¿cuál es mi peor miedo? Lo que más me aterra. Pueden ser respuestas del tipo quedarme solo, que me rechacen, estar hablando en público y que se rían de mí, volverme loco, que pueda perder a mis hijos, que me abandone mi pareja, que mis hijos me rechacen, que la familia de mi esposo no me acepte, que me culpen de algo que no he hecho. También puede hacerse otra pregunta, y esta es muy buena pregunta y facilita mucho la información. Veámosla. ¿Qué es lo peor que podría pasarle a una persona, a otra persona? Bien, normalmente, cuando nos enfocamos en nosotros mismos, hay una dificultad en conectar con lo que hay dentro. Pero si lo vemos proyectado en otra persona, nos es más fácil. Cuando ves una película o las noticias de la televisión, hay ciertas escenas que te despiertan un impacto, unas emociones. De esta manera, te podrás preguntar:
¿Qué escenas de las películas te remueven más emocionalmente por dentro? Yo, por ejemplo, las escenas en las que salen hijos abandonados me remueven mucho por dentro, sobre todo hijos abandonados que acaban siendo reconocidos por otros o al final de la película aparece el padre reconciliándose con el hijo. A mí estas escenas me conmueven muchísimo. En cambio, escenas donde sale una reconciliación con la madre no me conmueven para nada. A mí esto me está indicando que en mi familia hay mucho dolor albergado por el abandono de la figura paterna. Y ese es el trabajo que tengo que trabajar yo. Usted encontrará el suyo si aplica esta autoobservación. En mi caso, era el mismo que se despertaba con las pérdidas de sangre que anteriormente os he mencionado. La economía está relacionada al padre. El trauma de mi familia en mis síntomas está indicando que tener hijos es igual al abandono de la figura paterna, es igual a pérdidas económicas y es igual a dolor. Esto hay que sacarlo. Estas cosas, sea el caso que sea, hay que sanar y perdonar y liberar todo ese sufrimiento heredado. A mí esto me dio pistas para encontrar otro trauma familiar, el abandono del padre de mi abuela en medio de la posguerra. Mi abuela tuvo que trabajar mucho siendo muy pequeña por la falta de padre. Mi bisabuela se quedó con 7 hijos y sin marido, con críos de hasta 4 años. Este dolor no procesado se transmitió en el ADN de generación a generación hasta que llegó a mí y lo estoy liberando. En realidad, nunca miraríamos en esos lugares, en la historia familiar, para hallar el origen de un síntoma o un problema actual. ¿Quién va a imaginar que un trastorno en el cuerpo o en la mente sea una respuesta del inconsciente para dar una solución al conflicto de un antepasado? Mi inconsciente cree que si no tengo hijos, no habrá sufrimiento y no habrá abandono ni hambre. Es la manera de superar y vencer un conflicto que fue grabado por la abuela, pero que mi inconsciente lo ve como real. El inconsciente no ve que ocurrió en el pasado, no lo ve así. Él ve que está ocurriendo ahora mismo y está buscando una solución automática. Cuando entendamos esto, podremos cambiar la metodología que está utilizando el inconsciente y coger las riendas desde nuestra parte consciente. La mayor parte de las veces, los síntomas desaparecen y hay una curación. Y donde no se manifiesta una curación inmediata, sí que hay cambios, más tranquilidad y mejoran aspectos de la vida. Merece la pena hacer estos ejercicios porque dan muy buenos resultados. Siempre los síntomas esconden un dolor callado. Suele ser un silencio familiar, incluso es tabú hablar de ello y se prefiere negar ese problema como si no existiera. Estas cosas es donde está la mayor parte de la información a sanar. Lo normal que cuando indaguemos un poquito en esta historia familiar, nos digan, mejor no hablar de esto o mejor no remover el pasado. De esta manera es difícil encontrar respuestas, pero te puedes recordar de algún acontecimiento que te explicaron sobre tu abuela o tu abuelo. Hay algo curioso que es la reacción del cuerpo cuando dices en voz alta el trauma familiar. Algo resuena en el cuerpo. Puedes hacer la prueba con la información que recabes. Menciona el acontecimiento mientras escuchas la respuesta en tu cuerpo.
Ahora, hay una parte también súper importante que para mí es como el comodín para encajar las piezas. Son las preguntas puente. Como bien especifica la palabra, hacen de puente, son conectores, preguntas que conectan las piezas. Estas las vas a necesitar para aplicar la metodología. Por ejemplo, en el libro hay un ejemplo de tener miedo a hacer daño a un niño. Entonces, la pregunta puente sería: ¿qué miembro de tu sistema familiar podría haberse culpado a sí mismo de haber hecho daño a un niño o de no haber velado por su seguridad? ¿Quién podría considerarse a sí mismo culpable de la muerte de un niño? ¿Quién podría sentirse culpable de haber realizado actos o de haber tomado decisiones que hicieron daño a un niño? ¿Qué niño de tu sistema familiar sufrió daños, abandono o malos tratos? ¿O fue entregado en adopción? ¿Has visto el poder de enfoque de estas preguntas? Saber elaborar estas preguntas te dará la mayor información de tu vida, de tu familia y de tu sanación. Tú tienes que exponer tu miedo y hacer preguntas referente a tu miedo. Os comparto las que elegí yo para que veáis cómo me funcionó. El síntoma de la pérdida de sangre se activó cuando tuve pareja y hablemos de tener hijos. Así que mi peor miedo fue que mi pareja no afronte las necesidades del hijo. Miedo a que mi pareja no me apoye y un miedo patológico a que contraiga una enfermedad y muera joven. Y tener que asumir una responsabilidad de dos yo sola. Este era mi miedo oculto. Siempre había un resentimiento de verme sola afrontando responsabilidades de dos. Sentimientos de frustración, resentimiento, desdicha y resignación. De esta manera, las preguntas que elaboré fue: ¿qué miembro de mi sistema familiar podría haberse culpado a sí mismo de haber abandonado a su pareja? ¿Qué miembro fue abandonado por su pareja? ¿Quién no afrontó la responsabilidad de ser padre? ¿Hubo abandono de hijos por fallecimiento o padres ausentes o alcohólicos? ¿Quién se tuvo que resignar viviendo una vida sola sin el apoyo de su marido? ¿A quién humillaron o no recibió ayuda de otros familiares cuando se vio sola con hijos? Todas estas preguntas apuntaban a lo mismo: la historia de mi bisabuela, la pobreza y la ausencia del marido por enfermedad y fallecimiento. Pude descubrir que mis miedos irracionales eran la huella de un trauma familiar callado, sufrido y no sanado. Si usted elabora las preguntas en base a su miedo, podrá formularlas. Haga unas 4 o 5 preguntas puente. Pruebe sin miedo. Si desea, puede compartirlo en los comentarios. Veamos ahora la parte 3 de la metodología, que es la sanación mediante la visualización, donde entra el reconocimiento a ese familiar y a todos los implicados en la escena. Esta parte es cuando ya tenemos toda la información recabada. ¿En qué consiste? Tendrás presente quién es el dueño de ese miedo, quién vivió ese trauma: tus padres, abuelos, bisabuelos, el tío. Visualizaremos esa persona. Mar nos aconseja que si no tenemos claro quién es esa persona, que nos imaginemos a algún miembro familiar que pudo tener emociones similares a las nuestras, emociones similares a nuestro lenguaje,
y a la queja que hemos hablado antes. De esta manera, visualizamos a las personas implicadas en el evento y decimos: respeto y honro a esos miembros y no están solos. Y al expirar, soltarás el miedo. Los pasos exactos están en el libro. Yo animo a utilizar las pautas que marca el libro porque no hay ni una sola página que no puedas encontrar algo provechoso. He leído otros libros y muchas páginas se te hacen pesadas o repiten lo mismo o dan vueltas a un tema sin evolucionar. En este libro esto no sucede así, sino más bien lo contrario. Tiene una evolución en la comprensión lectora, da pautas, es práctico y muy útil. Aquí no lo he mencionado, pero hay un tema, el de los descriptores nucleares, que trata también de la relación con los progenitores y el flujo de la vida. Y hay una visualización a realizar enfocada a la madre, a la relación con la madre. También la practiqué y da muy buenos resultados. Creo que Mar lo expone de forma tan sencilla y cercana que cualquier persona que no entienda al 100% estos temas le será fácil realizar los ejercicios y las indagaciones. Bueno, ya hemos llegado al final. Ha sido un placer compartir mi experiencia con este libro y decir que sí funciona. Un saludo, soy Marta y nos vemos enseguida en Ilustraciones Ámbar.